Bienvenidos a todos. Es un gusto para nosotros que se hayan interesado e inscrito en nuestro programa de formación. Mi nombre es Luanda Smith, soy directora general de Creatividad y Cultura Local. El día de hoy es con un enorme gusto que quiero presentarles a Jordi Baltà Portolés, que es nuestro experto en la sesión inaugural de nuestro programa de formación. Y quisiera compartir con ustedes un poco de lo que es su experiencia. Él trabaja como investigador, consultor y formador en políticas culturales y relaciones internacionales en la organización Transit Projects Barcelona. Tiene un interés especial en la diversidad cultural, las políticas culturales locales y el papel de la cultura en el desarrollo sostenible. Colabora como experto de la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y forma parte asimismo del grupo de expertos para la implementación de la Convención de UNESCO sobre la diversidad de las expresiones culturales, que es la que nos trae ahora a todos a este programa. Es consultor y tutor del Máster en Gestión Cultural de la Universidad de les Illes Balears y es profesor asociado en el grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull. Disculpen mi pronunciación en catalán, español catalán. Entre 2001 y 2014 trabajó como investigador y coordinador de proyectos en la Fundación Interarts y ha colaborado con numerosas otras organizaciones. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración, un máster en European Cultural Policy and Administration y un posgrado en Cooperación Cultural Internacional. Toda esta información la vamos a compartir con ustedes posteriormente y también es un gusto comentarles que Jordi forma parte de U40 Network, que es un grupo de expertos en política cultural que surgió en 2007, gracias a una iniciativa de la Comisión Alemana para la UNESCO y la Federación Internacional de las Coaliciones para la Diversidad Cultural. Y pues obviamente es un gusto para nosotros y un orgullo que la Federación haya apoyado este proyecto. Y bueno, sin más, agradecemos profundamente su interés y dejamos a Jordi con la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes, noches. Muchas gracias, Luanda, por la presentación. Por la invitación a estar con todos ustedes. Esta sesión se llama Conceptos Esenciales, es una sesión introductoria que nos va a permitir pues, discutir sobre la noción de diversidad de las expresiones culturales y concretamente pues, el marco de UNESCO en el que se adopta la Convención del año 2005 y dos cuestiones de fondo que son importantes para esta reflexión, que es la noción de políticas culturales y la relación entre cultura y desarrollo sostenible. A grandes rasgos, estas son las cuestiones que vamos a estar viendo. Empezamos introduciendo pues, el marco introductorio. Es posible que a alguien las primeras cuestiones que vamos a comentar le suenen un poco familiares, pero bueno, al mismo tiempo pues, yo creo que al ser la primera sesión es importante situarnos en el marco de lo que es UNESCO, recordar que UNESCO, presentar brevemente UNESCO, explicar el significado de las convenciones y a partir de ahí ir tejiendo el hilo que nos permitirá introducir la Convención sobre la diversidad de las expresiones culturales. UNESCO, como quizás conocen, es la agencia de las Naciones Unidas que se dedica a la educación, la ciencia y la cultura. Como el resto, la mayor parte de las organizaciones que forman parte del sistema de las Naciones Unidas se constituye al terminar la Segunda Guerra Mundial y se constituye con una vocación de contribuir a sentar unas nuevas bases para las relaciones internacionales. Y del mismo modo pues, que hay otras agencias de Naciones Unidas que se centran en cuestiones como el desarrollo económico o la atención a la infancia o la atención a la mujer o la atención a la salud, pues la finalidad concreta de UNESCO es abordar esas cuestiones de educación, ciencia y cultura y hacerlo desde la convicción de que también son elementos fundamentales para la construcción de la paz, ¿no? Y en este sentido hay una frase a menudo recordada de la Constitución de UNESCO que dice: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres
donde deben erigirse los baluartes de la paz. Notarán el lenguaje muy masculino de la época, ¿no? La mente de los hombres y es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz, pero en cualquier caso, dejando de lado el hecho pues, que seguramente si eso se escribiera hoy sería deseable que el lenguaje fuera distinto. En cualquier caso, está esa idea de decir, bueno, pues la construcción de la paz tiene una dimensión muy fuertemente vinculada con los aspectos de la conciencia humana y los aspectos culturales, ¿no? Entonces, esa lógica del vínculo entre cultura, entendimiento universal, una cierta lógica de la ética universal y la construcción de la paz, forma parte del ADN de la organización, con todas sus limitaciones. Se puede criticar mucho aspectos de la práctica concreta, pero en cualquier caso, ese vínculo con lo que luego se vendría en llamar la cultura de la paz y la promoción de valores que tengan que ver con esto, está en la base de la organización. Bueno, a modo de breve presentación institucional, pues esto que les comentaba, ¿no? UNESCO es una organización integrada en el sistema de Naciones Unidas y como el resto de organismos de Naciones Unidas, o la mayor parte, se define como o se constituye como una organización intergubernamental, es decir, quien la conforma, quien la compone son gobiernos nacionales, que son quienes tienen la principal responsabilidad en la toma de decisiones políticas e institucionales en la organización. Luego, aparte de esto, pues hay unos equipos profesionales que ejecutan aquello que se ha decidido y hay espacios de interlocución en los que también participan las organizaciones de la sociedad civil y donde pueden participar otros agentes. Pero en origen, pues, al igual que habrán visto pues, en la Asamblea en la Asamblea General de las Naciones Unidas o en otros foros internacionales, pues quien se sienta en la mesa de negociación y quien vota y quien toma las decisiones principales son los gobiernos nacionales. Como decía, pues el marco de trabajo de UNESCO se centra en la educación, la ciencia y la cultura y más concretamente pues, bueno, estos ámbitos que ven en pantalla. Se distinguen ciencias naturales de ciencias sociales y por otra parte, junto a cultura se habla también de comunicación y estos son los 5 grandes programas o grandes ejes de trabajo de la organización. UNESCO es una organización que tiene su sede central en París y luego cuenta con una serie de oficinas regionales con mayor o menor ámbito de incidencia y una cierta coordinación en torno a programas comunes. Un aspecto importante del trabajo de UNESCO, en la línea de lo que les comentaba antes, es, como decía, es una organización donde son principalmente los gobiernos quienes están representados y quienes toman las decisiones, pero la naturaleza de los valores de UNESCO ha hecho que, junto a las estructuras más propiamente gubernamentales e institucionales, a lo largo de los años se hayan desplegado una serie de redes de entidades civiles que comparten los valores de UNESCO y que en sus ámbitos respectivos contribuyen a difundirlos, ¿no? Es posible que hayan oído hablar, por ejemplo, de las cátedras UNESCO, que son pues, unidades universitarias, unidades académicas que llevan a cabo investigaciones en temas que forman parte de la agenda de UNESCO. O sea, hay cátedras UNESCO centradas en aspectos como la educación en valores, las políticas culturales, la ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen un cierto reconocimiento formal por parte de UNESCO. Y de la misma forma, pues, en mayor o menor medida, según el territorio, existen bibliotecas asociadas a UNESCO, escuelas asociadas a UNESCO, es decir, centros que no son representantes de gobiernos, aunque puedan ser centros públicos, según el caso, pero que comparten los valores y que contribuyen, cada uno en su ámbito de intervención, a difundir sus valores. UNESCO ha sido a lo largo de los años un foro de importantes debates políticos y tensiones políticas en algunos momentos, ¿no? Es conocido, por ejemplo, un debate a finales de los 70, principios de los 80, en torno a lo que se vino a llamar el nuevo orden internacional
de la información y la comunicación, donde se establecían ya algunas de las líneas de reflexión de lo que luego vendría a ser la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales. Y también en los últimos años, por ejemplo, uno de los temas que generó debate, más allá de la propia Convención de la Diversidad, que también lo generó en su momento, y de eso también vamos a hablar luego, pero hace pocos años, pues el hecho de que la Conferencia General de UNESCO aceptara la membresía de la Autoridad Nacional Palestina como miembro de UNESCO, hizo que Estados Unidos e Israel decidieran abandonar su apoyo financiero a UNESCO, lo que en el caso de Estados Unidos fue significativo porque hacía una aportación importante al presupuesto de la organización, y más recientemente ambos países, Estados Unidos e Israel, abandonaron la organización y ahora mismo no son Estados miembros. Esto es pues, ejemplos del hecho de que en ese marco ha habido debates bastante candentes y bastante tensos en cuanto a la realidad política y en cuanto a cuestiones pues, que también forman parte de las relaciones internacionales, ya más allá de lo que es la educación, la ciencia y la cultura. Más allá de ese marco general de la organización, lo que nos trae aquí, el tema sobre el que vamos a hablar en la sesión de hoy y en las siguientes, es ese instrumento jurídico que llamamos la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Y esto, de entrada, nos lleva a preguntarnos qué es una convención, ¿no? Saben que seguramente la palabra convención tiene múltiples significados. A veces hablamos de una convención para referirnos a un evento o un encuentro, pero en este caso es importante remarcar que esta convención es un documento, es como un tratado internacional, un documento jurídico de naturaleza internacional, forma parte del derecho internacional, que establece una serie de compromisos para que aquellos gobiernos que lo deseen, que se comprometan con esos principios, pues adopten políticas y medidas en un ámbito concreto, ¿no? En el caso de UNESCO, dado que, como decíamos antes, es una organización intergubernamental, pues las convenciones son aprobadas por la Conferencia General, que es el principal foro en el que se reúnen los gobiernos nacionales. Y hay un primer momento que es la aprobación, y en ese momento, en el caso de la convención de la que hablamos aquí, pues fue en octubre de 2005, justo hace pocos días se han cumplido 15 años, cuando se aprobó en la Conferencia General de UNESCO, se aprobó la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, hecho que hace que muchas veces nos refiramos a esta convención como a la Convención de 2005, porque tiene un título bastante largo, también la oirán referida como la Convención sobre la Diversidad, la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales, pero frecuentemente hablamos de la Convención de 2005, lo cual para según quién puede ser algo confuso, pero básicamente es la forma rápida de referirnos a este documento, ¿no? En cualquier caso, es importante reseñar que existe ese primer momento de la aprobación en la Conferencia General, que es un momento que en su caso vino precedido de un proceso largo de negociación y de elaboración de sucesivos borradores, pero luego, para que esa convención gane validez práctica, los gobiernos tienen que realizar un trámite en el propio país, que es el trámite de la ratificación, que es un trámite legal que en cada país pues, está regulado de forma distinta, pero que básicamente equivale a decir nosotros incorporamos ese documento internacional en nuestra normativa interna. Entonces, ese paso se tiene que comunicar a UNESCO. En el caso de la convención, si no recuerdo mal, se decía que la convención empezaría a ser válida o entraría en vigor en el momento en que hubiera un mínimo de 30 países que hubieran hecho ese trámite de la ratificación, por lo cual la convención se aprobó a finales de 2005 y entró en vigor a mediados de 2007, un año y medio más tarde, que es cuando había un mínimo ya más de 30 países que habían hecho
ese trámite. La convención es únicamente válida para aquellos países que la han ratificado. Por mucho que haya otros países que pueden ser miembros de UNESCO, pero que no han hecho ese segundo trámite, ese trámite de la ratificación, y en ese caso no están comprometidos, no tienen obligación de cumplir con los principios establecidos en el documento. UNESCO, en lo que se refiere al ámbito de la cultura, ha aprobado 7 convenciones a lo largo de los años, ¿no? Desde esa fundación original en el año 45 se han aprobado 7 convenciones. Hay otros documentos jurídicos que aprueba UNESCO. Se aprueban también declaraciones, se aprueban otro tipo de documentos. Las convenciones, entre los instrumentos jurídicos que aprueba UNESCO, son los que tienen una mayor fuerza jurídica, ¿no? Es decir, una declaración, como su nombre indica, es un documento importante, pero es declarativo, no conlleva el mismo grado de obligación que una convención. Entonces, estos 7 documentos que ven en pantalla son aquellos que marcan más la acción de UNESCO en lo que se refiere a cultura. No vamos a describirlos todos, las tienen aquí. Comentar brevemente pues, que, por ejemplo, la Convención del año 54 sobre la protección del patrimonio cultural en conflictos armados es una convención que seguramente hace unos años parecía poco relevante, pero como saben, en la última década, en los últimos 20 años, ha habido un número creciente de ataques al patrimonio cultural en conflictos armados, en Mali, en Afganistán, en Irak o en Siria, entre otros, o también en Bosnia en los años 90, y esto ha hecho que un documento como este recuperara su importancia. De la misma forma, la convención que regula la prohibición de la importación, la exportación y la transferencia ilícita de bienes culturales. Y por otra parte, pues mencionar también de esta lista que seguramente la Convención del año 72, la Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural, seguramente es el documento más conocido de UNESCO. O sea, de hecho, muchas veces se identifica a UNESCO con la protección del patrimonio por la importancia de ese documento. Otra convención también importante y muy significativa también en lo que es la reflexión sobre el dominio cultural. Disculpe, estaba mirando ahora los comentarios en el chat. Pero también la Convención del año 2003 sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial fue muy significativa en su momento y continúa siéndolo en el sentido de ampliar la comprensión sobre aquello que incluye el patrimonio cultural. Pero en la que nos centramos aquí es en la Convención de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que ven que es la más reciente. O sea, desde entonces, en estos 15 años, no ha habido nuevos documentos de esta naturaleza aprobados por la Conferencia General de UNESCO. Y entonces, bueno, habiendo hecho un poco esta introducción inicial, pues pasamos a profundizar un poco más en aquello que es la convención y también aquello que no es la convención, y es a eso que nos dedicaremos en los próximos minutos. En cualquier caso, antes de seguir en esta reflexión, quería invitarles a reflexionar, y pueden hacerlo en el chat, sobre estas 2 cuestiones que les planteamos en la pantalla. Por un lado, y son evidentemente preguntas que darían para mucho, y aquí pues vamos a tener solo un poco de tiempo para profundizar en ellas. Pero les plantearía una breve reflexión sobre el por qué nos importa la diversidad y qué argumentos existen para considerar la diversidad algo positivo. Estamos viendo algunas de las cuestiones, de las respuestas que están llegando. Por un lado, Manenet nos comenta, pues, la diversidad nos importa porque es la hoja de ruta de las políticas culturales y además la carta magna
de la cultura del siglo XXI. En el chat, Iván comentaba, nos importa la diversidad para que la globalización no convierta a unos pocos modelos culturales en los hegemónicos. Leslie dice, nos importa la diversidad porque pone en relieve posibilidades de aprendizaje, ampliar nuestros horizontes y aumentar nuestra empatía. Y ciertamente, pues, yo creo que estas distintas ideas están muy directamente vinculadas a lo que es la finalidad de la convención, ¿no? Esa idea de evitar que haya una hegemonía cultural. Y seguramente pues, el momento en el que se adopta la convención es un momento de auge de la globalización, con todas sus implicaciones positivas y negativas, y existe una inquietud y una preocupación en muchos ámbitos, tanto en la sociedad civil como en gobiernos, de decir, bueno, tenemos que evitar que ese contexto de la globalización conduzca a una homogeneidad, porque además valoramos que a través de la diversidad podemos, como expliqué a Leslie, pues, aprender, ampliar nuestros horizontes y aumentar nuestra empatía, ¿no? Amparo añade, la diversidad es importante porque nos permite ver y entender otras formas de ver el mundo que nos rodea. Rachel Gabriela, la diversidad es la expresión de la propia identidad, es un derecho humano. Ciertamente, pues la cuestión de los derechos culturales es un elemento que estará tanto en esta sesión luego brevemente como en la sesión de mañana. Ana Mariel añade, porque en las diferencias están nuestras riquezas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, vamos a intentar luego recoger algunos puntos de vista más, y en cualquier caso también les invito a repasar pues, las muchas aportaciones interesantes que se están haciendo ahora mismo en el chat, ¿no? Y en cualquier caso, pues lo que vemos aquí es esa cuestión, ¿no? Que la diversidad es algo que remitimos a aspectos de la identidad individual, de la forma de ser humanos, de la forma de estar colectivamente, y que por otra parte, pues también le damos una serie de valores relacionados con la riqueza de la vida, y en algunos casos también una serie de valores que tienen un cariz quizás un poco más instrumental, ¿no? De decir, bueno, necesitamos diversidad porque sin ella pues seguramente no podemos seguir sobreviviendo, no podemos mantener la diversidad o la vida humana. Yo quería, disculpándome por no poder profundizar mucho más en todas las aportaciones que se están haciendo, sí, por intentar sintetizar 4 ideas que para mí son importantes, o cuatro argumentos que sirven para justificar el por qué consideramos que la diversidad es algo positivo. Veía ahora alguien, y disculpen porque no me he quedado con el nombre, pero había alguien que creo que es Enrique Noel en el chat, que decía la diversidad importa por razones éticas, ¿no? Decía, la diversidad es inherente a los grupos humanos, nos importa porque negar las diferentes formas de ser humanos, negar formas de entender la vida, de convivir con la naturaleza o de relacionarse con el colectivo social. Yo creo que lo formula de forma perfecta y muy rica. Y yo aquí lo había resumido en otras palabras, seguramente no tan acertadas, pero básicamente un poco esa idea de decir, bueno, la diversidad tiene que ver con aquello que nos hace intrínsecamente humanos, ¿no? Y de la misma forma que queremos ser nosotros, también tenemos que respetar el hecho y el derecho de cada otra persona de poder desarrollar y expresar su identidad o identidades en sentido plural, libre de imposición y de discriminación, ¿no? De no ver coartado el desarrollo de la propia identidad, ¿no? Y entender que aquello que apreciamos en la vida cultural es el reflejo de una diversidad de valores e identidades que tienen que ser respetados, ¿no? Y por lo tanto, hay un argumento, quizás el más profundo, quizás el más potente,
de respetar la diversidad, que tiene que ver con aquello que nos hace profundamente humanos y que tiene pues, esta naturaleza ética. Hay un segundo tipo de argumentos, y aquí estoy sintetizando pues, aportaciones de fuentes distintas, ¿no? Que seguramente tiene un valor un poco más instrumental, pero que también es importante, que es esa idea de decir, bueno, es que de la misma forma que hemos asumido que es necesario preservar la biodiversidad o la diversidad biológica para asegurar la continuidad de la vida en el planeta, es necesario también asegurar la pervivencia de la diversidad cultural, porque el conjunto de formas de entender la vida y de formas de relacionarnos con el planeta y de formas de vivir que se reúnen en la diversidad cultural son necesarios para poder seguir sobreviviendo en el planeta, porque hay formas de conocimiento, hay formas de expresión, hay formas de creatividad e innovación que o bien se han desarrollado a lo largo de los siglos o que se pueden inspirar en lo que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, o se pueden continuar ampliando en este sentido, ¿no? Y entonces esa idea que la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001, que es un documento precedente a la Convención, decía: fuente de intercambios, innovación y creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos. Y esta idea la veremos también reflejada en un lenguaje similar en la Agenda 21 de la Cultura y en otros documentos, ¿no? Y es esa idea de que la diversidad nos ofrece opciones para abordar los retos actuales y los retos futuros. Hay otros argumentos también de un orden quizás más instrumental que tienen que ver con lo económico. Y, por ejemplo, pues a lo largo de los últimos años o desde hace algunas décadas, pues ha habido empresas, sobre todo nacionales, pero no únicamente, y también ciudades o lugares que han dicho, bueno, como más diversos somos internamente, en mejor disposición estamos de hacer frente a muchos retos, ¿no? Hay empresas que dicen, bueno, valoramos el tener una plantilla diversa porque entonces podemos comunicarnos con distintos tipos de público, podemos entender más la realidad de los consumidores o de las personas a quienes nos dirigimos. También internamente tenemos una mayor creatividad, etcétera, etcétera. Y de la misma forma, pues hay ciudades que buscan o que tienen interés en atraer a personas de distintos orígenes y a ser tan diversos internamente como sea posible, porque aunque esto pueda conllevar también algunas dificultades en algunos casos, pero es fuente de creatividad, de riqueza cultural, de diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese argumento económico también es importante. Y por último, pues hay un argumento que puede ser de tipo jurídico y que puede depender un poco del marco en el que estemos, pero en muchos países hay legislación contra la discriminación de cualquier tipo, sea de género, de origen, de etnia, de motivos de religión, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el ir en contra de la diversidad cultural puede conllevar que se esté infringiendo la normativa vigente, ¿no? Con lo cual, pues hay otro argumento un poco más pragmático, si quiere, que es de decir, bueno, pues respetamos la diversidad porque la ley nos obliga a hacerlo y si no lo hacemos, pues nos pueden penalizar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, para completar un poco las aportaciones que hacían en el chat y para resumir un poco algunas de las ideas, me parecía interesante recuperar estas ideas. Al introducir este apartado de la sesión, les decía, bueno, en este apartado vamos a ver qué es la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales y qué no es. Por lo tanto, aquí en esta pantalla vamos a ver de qué se trata y luego vamos a ver algunos aspectos que quedan fuera del ámbito de la Convención. Es importante remarcar
el título de la convención nos habla de la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. No es la convención sobre la diversidad cultural, sino que es la convención sobre la diversidad de las expresiones culturales. Y ese término de la diversidad de las expresiones culturales fue un producto de la negociación que llevó a la aprobación del texto. Se partía de una concepción seguramente más amplia de diversidad cultural, pero se vino en acordar que el acento básico de la convención era en la diversidad de las expresiones y los contenidos propios de la creatividad contemporánea. Es decir, que la convención se centra en las formas creativas o en los resultados de los procesos creativos y en todos aquellos elementos que pueden contribuir a fomentar la creatividad contemporánea en ámbitos como pueden ser la música, la literatura, el cine, el audiovisual, las artes escénicas, las artes visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y la convención aborda esos ámbitos haciendo especial hincapié en la capacidad de convertir esa creatividad en bienes y servicios culturales a través de lo que llamamos las industrias culturales y a los procesos de creación, producción, distribución y acceso o consumo relacionados con estas expresiones culturales, ¿no? Y la atención a estas industrias culturales y a estos procesos es lo que también hace que la convención esté íntimamente vinculada con la necesidad de que existan políticas culturales de apoyo a las industrias culturales y de apoyo a todos estos procesos de creación, producción, distribución y acceso, lo que como luego veremos a veces llamamos la cadena de valor cultural, ¿no? Es decir, el proceso que lleva desde una idea creativa inicial de alguien que compone una pieza musical o imagina una idea, una narrativa que será la base para una creación audiovisual o literaria, etcétera, etcétera, hasta el momento en que eso ha asumido forma de, según el caso, de pieza musical, de libro, de producto audiovisual de la naturaleza que sea, y puede llegar a un público, ¿no? Pues ese conjunto de procesos o ese proceso que pasa por distintas fases es lo que, como veremos, llamamos la cadena de valor cultural. Evidentemente, esta realidad de las expresiones culturales hoy es muy distinta de como era hace 5 años, 10 años, 15 años. Y eso es importante remarcarlo, que cuando se aprobó la convención en 2005, se elaboró con un lenguaje tal que permitiera adaptarse a las dimensiones digitales, ¿no? Con lo cual, cuando hoy hablamos de diversidad de las expresiones culturales, evidentemente hablamos tanto de productos físicos, libros en el sentido más tradicional, discos en el sentido más tradicional, pero también todo esto traducido en sus soportes digitales, ¿no? Lo cual, como también veremos, genera mucha más complejidad, ¿no? Y hoy lo vamos a mencionar brevemente, pero sé que próximamente tendrán una sesión centrada básicamente en los aspectos digitales de la diversidad de las expresiones culturales, donde van a poder profundizarlo mucho más. Decíamos, esto nos permite definir qué incluimos en la convención, pero por otra parte hay elementos que quedan fuera, ¿no? Y entonces, como decía, si ponemos el acento en la diversidad de las expresiones culturales, es en cierta forma en contraposición a una comprensión de diversidad cultural centrada en aspectos étnicos, religiosos o de origen de las personas. Es decir, esta convención no aborda cuestiones como el respeto por la diversidad religiosa o el respeto por o la promoción de las buenas relaciones entre personas migrantes y personas autóctonas de un determinado territorio. Aunque indirectamente se puedan establecer relaciones, ¿no? Es decir, en cierta forma, cuando la convención se preocupa por el hecho de que haya una diversidad
de libros en distintas lenguas, pues en cierta forma indirectamente se está preocupando por la diversidad lingüística, ¿no? O cuando pues, se promueve que un Estado a la hora de adoptar políticas pues asegure que todas las personas puedan tener acceso a los recursos de producción, pues eso implica también abordar qué desigualdades existen, por ejemplo, aquellas que hacen que determinados colectivos sean vulnerables. Pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidades, personas con bajos niveles socioeconómicos o bajos niveles de estudios, etcétera, etcétera. Es decir, hay cuestiones que podemos relacionar con la diversidad cultural en sentido amplio que indirectamente se ven reflejadas, pero el acento central es en la diversidad de las expresiones culturales, ¿no? Aquello que, como decíamos antes, tiene que ver con los procesos de creatividad y en los soportes y procesos que tienen que ver con ellos. Y del mismo modo también ponemos el acento, o la Convención pone el acento en la creatividad contemporánea. Es decir, que deja de lado los elementos propios del patrimonio cultural, ¿no? Es decir, aquello que se ha heredado del pasado. Como decíamos antes, UNESCO tiene tiene algunas otras convenciones, y de hecho la del 2005, la de la diversidad de las expresiones culturales, es la única que no se centra directamente en el patrimonio, ¿no? Con lo cual, para tratar de temas de patrimonio existen otros documentos y la Convención sobre la diversidad de las expresiones culturales se centra más bien en la creatividad actual. Aunque, como sabemos, la cultura se configura en forma de ecosistema y lo que se crea hoy muchas veces se inspira en elementos del pasado. Con lo cual, no siempre es fácil establecer las fronteras, ¿no? Pero en cualquier caso es bueno tener eso en mente, ¿no? O sea, aquellos elementos que identificamos más bien con el patrimonio material o inmaterial quedan cubiertos por otras convenciones y no tanto por esta convención del año 2005. Y así como decía, pues el acento central de la Convención de 2005 es en las expresiones culturales que se pueden ver apoyadas o se reflejan en los procesos propios de las industrias culturales, ¿no? Y uno de los elementos que utilizamos para reflexionar sobre las industrias culturales y para entender la complejidad de las industrias culturales es lo que llamamos la cadena de valor en cultura. Aquí he recogido una imagen de una publicación de UNESCO de hace unos años, y en este caso la imagen que les presento es la que se refiere a la cadena de valor en la industria musical. Para otros sectores hay cadenas de valor similares, cada una con su naturaleza, y ciertamente si nos miramos esta, que ya tiene unos años, pues seguramente hoy también la presentaríamos en algunos ámbitos de forma distinta, ¿no? Pues porque lo digital está mucho más al orden del día, tanto en lo que es la producción como en lo que es la distribución y el consumo, ¿no? Con lo cual tendríamos más elementos que lo que vemos aquí. Pero en cualquier caso, lo que es interesante, yo creo, de esta figura es, por un lado, fijarse, si lo miramos en horizontal, cómo la creatividad musical, en este caso, pasa por distintas fases, estas distintas fases de la cadena de valor, hasta el momento en que llega a alguien que escucha una pieza de música, ¿no? Porque empezamos con el papel de letristas o compositores e intérpretes en el momento de la creación. Luego hay una fase de producción, donde según el caso se graba un estudio discográfico o en casa de uno si tiene el equipo adecuado, y luego pues también en ese proceso interviene un sello discográfico o alguna gente que cumpla esa función. Luego se pasa a una fase de distribución donde incluiríamos tanto lo que son los medios de comunicación como las redes sociales, pero también la piratería y otros espacios como cadenas de distribución.
según el caso, y luego hay un momento de consumo que puede producirse pues, en forma de concierto, en forma de pues, acceso a través de una radio o de adquirir un disco o de una plataforma digital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta mirada horizontal nos permite situar las distintas fases y al mismo tiempo yo creo que nos proporciona una radiografía completa del conjunto de agentes que forman parte de la industria cultural, ¿no? Que muchas veces es fácil que nos centremos o que identifiquemos solo aquellas figuras más visibles, ¿no? Los intérpretes, los compositores, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos que en realidad la cadena de valor implica a muchas figuras y que por lo tanto, cuando la convención establece compromisos en materia de desarrollo de políticas culturales, pues es importante tener esa lógica de conjunto, ¿no? Y entender pues esto, que idealmente el diseño de políticas tiene que comprender, tiene que incorporar a toda esa variedad de agentes, ¿no? Y como les decía, bueno, pues esto daría para mucho y todavía más si analizáramos otros subsectores o otros sectores, pero bueno, sencillamente quería quedarme con estas ideas. Entonces, esta es la industria cultural. Y la industria cultural, o en este caso la industria musical, pero las industrias culturales y creativas en su conjunto, han ganado una atención creciente en las últimas décadas por muchos motivos, pues porque forman parte de la expresividad y de la creatividad humana y son cosas que nos hacen felices, ya sea como creadores o como público y consumidores, pero también por argumentos de otra naturaleza, como es la constatación de que se trata de un sector económico potente, con un sector económico que progresivamente y con todas sus limitaciones, ciertamente pues, hay desigualdades muy importantes, pero en cualquier caso se trata de un crecimiento, de un conjunto de sectores, aquellos relacionados con la creatividad, que han ganado peso en las últimas décadas y ha habido pues, un número creciente de estudios alrededor de esa dimensión. El último informe global publicado por UNESCO sobre la convención, el informe de 2018, publicado a finales de 2017, decía que las industrias culturales valen 2,25 billones de dólares en el conjunto del mundo, que dan empleo a 30 millones de personas. Y esas eran cifras en crecimiento. Pero al mismo tiempo también alertaba de que son sectores con una muy marcada concentración del mercado en determinados países y en determinadas regiones, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, el dato relativo al valor de la economía de las aplicaciones digitales, el 95% de ese valor agregado a nivel global está concentrado en 10 países. Es decir, que es un sector que, como otros sectores económicos, pero especialmente es importante remarcarlo, pues es un sector donde los desequilibrios están muy altos. Entonces, ese conjunto de cosas que hemos estado viendo, la importancia de la diversidad, la realidad compleja de las industrias culturales, la necesidad de desarrollar políticas que reconozcan esa complejidad y el hecho de que a nivel global ese es un sector en expansión, pero es un sector desigual, conforman algunas de las ideas fundamentales del por qué en 2005 se adopta la Convención sobre la Diversidad. Y esto lo vamos a ver hoy un poco y lo van a ver con mucha mayor profundidad en las próximas semanas, pero de forma muy, muy sintética, yo diría que esa convención nos presenta tres mensajes clave. Una es el decir, las expresiones culturales y las industrias culturales que vehiculan esas expresiones culturales tienen lo que llamamos una doble naturaleza. Tienen un valor económico, es decir, que
un libro, un disco, una película, lo que sea, se le puede poner un precio. De hecho, se tiene que poner un precio si queremos reconocer debidamente a las personas que han trabajado en ella, pero al mismo tiempo no son equiparables a otros productos comerciales, porque en una expresión creativa están elementos relacionados con las identidades y los valores de las personas que han participado en ellas y en aquello que quieren comunicar a quien lo quiera. Y por lo tanto, ya que tienen esa doble naturaleza económica y cultural, se las tiene que tratar de forma distinta en las relaciones económicas. No se las puede tratar como trataríamos a un paquete de cigarrillos o otro tipo de producto que no tenga esa doble naturaleza y ese elemento vehiculador de identidades y valores. La segunda idea es, ya que reconocemos esa naturaleza distintiva, tienen que existir políticas culturales que puedan proteger las capacidades de crear, producir, difundir y acceder a expresiones culturales diversas y que puedan generar que esa diversidad sea dinámica, continúe, que no se agote, sino que haya nueva saba que vaya entrando en el proceso creativo. Y el tercer elemento es cuando lo miramos a nivel global, la diversidad de las expresiones culturales sufre desequilibrios notables, especialmente afectados o especialmente visibles en el contexto de la globalización. Y por lo tanto son necesarias políticas e iniciativas de cooperación y solidaridad internacional que apoyen sobre todo a las capacidades del sur global. En el caso hablaríamos de los países menos desarrollados o los países en cualquier caso o las regiones que tienen menor capacidad de ganar visibilidad en esos intercambios culturales. Entonces, estas tres ideas conforman de forma muy sintética algunos de los principios básicos de la Convención. Y habiendo llegado aquí, yo quería hacer un repaso, porque ahora terminamos un poco esta segunda parte, y quería repasar algunas de las preguntas recibidas en el mecanismo de preguntas y respuestas, y voy a mirar también en el chat si hay algo para intentar ver pues, si podemos responder. Si alguien más tiene preguntas, este puede ser un buen momento para hacerlas, preferiblemente en el mecanismo de preguntas y respuestas, por favor. Disculpen. Vale, a ver, había una pregunta, la primera que nos han hecho hace un rato, que decía, cuando hablábamos de UNESCO, nos pedía, quisiera saber quién nombra a los representantes de UNESCO en cada país y si tienen la obligación de consultar ante la UNESCO sobre las decisiones que toman en cada país. En el caso de México sí que han aprobado la creación del Tren Maya, aún y cuando hay peligros para la diversidad cultural, biológica y natural en la zona. Cada país, su gobierno delega a quien le representa en UNESCO. Aparte de esto, UNESCO tiene oficinas regionales a quien destina a personal de UNESCO o a personas indicadas por la organización. Entonces, si UNESCO si existe la obligación de que los gobiernos consulten ante la UNESCO las decisiones que toman en cada país, no tienen la obligación de consultar. Sí es verdad que en el caso en que, por ejemplo, pero esto es algo que nos saca del marco de la Convención de la Diversidad, pero por ejemplo, si un país tiene algunos elementos reconocidos como parte del patrimonio cultural, material o inmaterial, pues se compromete a garantizar su protección. Entonces, en caso de que existan dudas sobre si esa protección se está llevando a cabo de forma adecuada, pues se puede denunciar y UNESCO examina el caso y en algunos casos puede llegar a retirar el reconocimiento de patrimonio mundial para un determinado espacio. Desconozco el caso de la aprobación del Tren Maya y hasta qué punto esto
contraviene algún elemento reconocido propiamente por UNESCO. O sea, entiendo que afecta a la diversidad cultural, biológica y natural, pero no desconozco hasta qué punto UNESCO podría intervenir en esto. Vale, hay una pregunta de Kervin Rodríguez, entiendo que es a raíz de cuando antes hablábamos de la diversidad, y pregunta: ¿qué ocurre cuando existe algún grupo humano que no practique los mismos valores que nosotros? ¿También los podemos considerar dentro de la diversidad? Bueno, yo diría que de entrada el respeto por la diversidad implica respetar a grupos que no tengan los mismos valores que nosotros. En principio, lo que decíamos antes, ¿no? El razonamiento ético nos lleva a decir: lo respetamos. Pero también es verdad que la defensa de los valores propios o la práctica de los valores propios tiene determinados límites, ¿no? Y eso, bueno, si mañana, creo que es mañana que tienen la sesión sobre derechos culturales, y muy probablemente pues se hablará de eso, pero una cuestión fundamental o una cuestión básica, un principio básico de lo que son los derechos culturales, es decir, toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, toda persona tiene derecho a desplegar su propia identidad o identidades culturales, pero al mismo tiempo ese ejercicio de los derechos culturales se tiene que hacer en el pleno respeto del derecho de otras personas a también participar en la vida cultural, ¿no? Entonces, cuando hay formas o valores o prácticas culturales que contravienen determinados derechos humanos, ahí existe un... Pues eso sí es un límite, pero de entrada yo creo que tiene que existir el respeto básico por otras formas de vivir, siempre que eso no afecte el tejido básico de derechos humanos. Una pregunta de Lorena Falconi: ¿en qué medida las industrias culturales podrían disminuir las brechas sociales y digitales que han crecido en el contexto sanitario actual? ¿No serían una especie de gueto en el sentido de aislar a un grupo de otros, es decir, los que pueden acceder a los circuitos digitales y los que no? Bueno, yo creo que es una pregunta muy, muy importante, muy interesante. Bueno, yo creo que existe el potencial de que las industrias culturales puedan ayudar o puedan facilitar el acceso a la cultura en determinados contextos, y que puedan llegar y puedan facilitar en contextos donde a veces lo presencial está siendo más difícil, pero es evidente que para alcanzar eso es necesario, es una precondición o una condición previa, pues el abordar cuestiones como la brecha digital, tanto en lo que se refiere al acceso a las tecnologías como a la capacidad de utilizar las tecnologías, la diversidad de contenidos existentes en esas redes digitales, lo que nos lleva pues a la reflexión de fondo de la diversidad. Bueno, y sobre la cuestión de la especie de gueto, bueno, pues ahí yo creo que también hay una cuestión, también hay una cuestión a abordar en sentido político, ¿no? O sea, hay, evidentemente, en las redes sociales y todo puede convertirse en un gueto, pero también hay un potencial para utilizarlas de otras formas y favorecer el entendimiento o el diálogo. Veo que desde Creatividad y Cultura Local querrían, no sé si intervenir en relación con esta cuestión. Por supuesto que, como ya lo has definido, Jordi, y como has venido explicando, justamente la intención de fortalecer y generar una dinámica de políticas culturales alrededor de la cadena de valor puede permitir fortalecer las identidades a partir del uso de las expresiones, diversidad de las expresiones culturales, y en este sentido no generar brechas, justamente irlas cerrando, ¿no? Como bien comentabas, esta concentración del poderío, ¿no? de las industrias culturales en ciertos países hace también que justamente se corra el riesgo de la homogeneización y la falta de respeto por la diversidad y la identidad de las regiones, ¿no? Creo que también en ese sentido juegan un papel primordial las industrias culturales en las identidades locales. Sí, en efecto, veo una pregunta de María Antonia Aguilar.
que dice, en este sentido la gastronomía no se encuentra vinculada con esta convención, pero existen otras estrategias, por ejemplo, la Carta Cultural Iberoamericana, que cita la Convención de 2005 y que incluye en sus iniciativas la de Ibercocinas. En efecto, o sea, la gastronomía como tal de entrada no la incluimos en los ámbitos cubiertos por la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales. Sí hay aspectos de la gastronomía abordados en la Convención sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, la Convención de 2003, y en efecto sé que en el marco de los programas de cooperación iberoamericana existe el programa Ibercocinas y efectivamente pues también en el contexto iberoamericano la Carta Cultural Iberoamericana cita la Convención. Sí, pero sí, seguramente yo creo que la Carta Cultural Iberoamericana cita la Convención, pero tiene un marco temático más amplio, que no cubre exclusivamente la diversidad de las expresiones culturales, sino que aborda también otras cuestiones como aquellas relacionadas con el patrimonio. Vale, una pregunta de Ernesto, una duda. ¿Qué políticas efectivas se conocen para nivelar la balanza de las industrias creativas del sur global en el norte global? Gracias. Bueno, de hecho, de eso estaremos hablando en las próximas semanas. Yo creo que, pues, por ejemplo, políticas que favorecen la movilidad de los artistas o profesionales de la cultura, políticas que dan trato preferencial a los productos culturales procedentes del sur global para que puedan acceder a mercados del norte. Algunos apoyos, por ejemplo, o programas de coproducción en el ámbito audiovisual o programas de apoyo a las capacidades creativas. Hay iniciativas de este tipo. Se va a estar explorando en las próximas sesiones y sin poderme exceder mucho ahora en las respuestas, sí que diría que en la bibliografía que estamos compartiendo para acompañar estas sesiones, por ejemplo, pues mirando los informes globales de UNESCO alrededor de la Convención de la Diversidad, hay bastantes buenas prácticas de experiencias puestas en práctica por gobiernos alrededor de estas cuestiones que estaba planteando. Jaime Mondría preguntaba, ¿puede el discurso de odio, la incitación a la violencia y toda forma de discriminación entenderse como antónimos de diversidad? Yo diría que sí, seguramente eso nos llevaría, seguro que lo podríamos debatir mucho, pero desde mi humilde posición yo entiendo que sí, que el discurso de odio y la incitación a la violencia se puede entender como un antónimo a la diversidad. Diana Giannine Huanca comenta, las modas y tendencias muchas veces resaltan determinadas prácticas culturales y o subalternan otras. ¿Hasta qué punto los organismos internacionales podrían apoyarse en estas para no homogeneizar las expresiones culturales? Yo tengo la sensación que los organismos internacionales pueden contribuir a legitimar y establecer un espacio sobre el que otros agentes puedan intervenir para evitar que determinadas prácticas sean hechas subalternas, ¿no? Es decir, seguramente los organismos internacionales tienen un rol importante de generar los marcos generales para que luego sean los gobiernos o sean las organizaciones de la sociedad civil quienes intervengan más sobre el terreno, ¿no? Pero en cualquier caso, los organismos internacionales como UNESCO generan el discurso y generan el marco general. Y no sé si Luanda quiere añadir algo en relación con esto.
Justamente también la intención del trabajo multilateral, coordinado que tienen los gobiernos a través de una instancia como UNESCO, justamente lo que busca es generar un diálogo en común para poder atender todas estas problemáticas que desde lo local pueden tener necesidades en común, ¿no? Y en ese sentido, la Convención de 2005 de UNESCO es un instrumento que busca que que no se homogeneice, ¿no? Los contenidos y que la diversidad sea respetada en el marco de lo que ya detalló Jordi, que atiende la convención, ¿no? Particularmente a mí me resulta muy prudente hacer hincapié en el tema de los contenidos, ¿no? Porque usualmente podemos verlo sobre todo en los medios audiovisuales, ¿no? Como los contenidos homogeneizan, ¿no? Y eso también es una atenta un poco contra la diversidad. Creo que esa es parte importante del trabajo en colaboración de los gobiernos en el marco de tratados y de convenciones como la de UNESCO 2005. Totalmente, totalmente. Sí, Juan Carlos Díaz de San Luis de Potosí, a quien aprovecho para saludar, comenta: creo que la gastronomía está intrínsecamente vinculada a las prácticas sociales y culturales, sin dejar de mencionar que está asociada a la transmisión de saberes y conocimientos. Totalmente de acuerdo. O sea, ciertamente, no quería... antes he respondido a una pregunta sobre gastronomía, no se trataba de desmerecer la importancia de la gastronomía, sencillamente decir que, bueno, por cuestiones de marcos institucionales, pues UNESCO optó o sitúa el trabajo sobre gastronomía en el marco del patrimonio cultural inmaterial, y hay un trabajo muy interesante en ese ámbito que yo creo que reconoce esa importancia de la gastronomía en todas sus dimensiones. Sencillamente es que en el caso de la Convención de 2005 pues se abordan otras cuestiones más relacionadas con con la creatividad contemporánea. Y luego, y sé que hay otras preguntas y no las voy a poder responder a todas. Intentaremos a ver si luego, si no es al final de la sesión, pues lo intentaríamos hacer posteriormente por correo electrónico. Pero sí había una pregunta de Fernanda González que decía: se está comenzando a dar un debate creciente alrededor del concepto de apropiación cultural frente al de apreciación. ¿Qué postura asume la UNESCO frente a esto? Que yo sepa, no hay una postura de UNESCO como tal, lo cual no quiere decir que seguramente algunos casos eh, que se pueden calificar de apropiación cultural, sobre todo alrededor de elementos del patrimonio cultural inmaterial, puede haber habido algún posicionamiento puntual, pero yo creo que no hay una declaración general al respecto, pero creo que ahí también Luanda quería añadir algo. Sí, particularmente en México, y bueno, el jueves en el espacio de socialización tuvimos oportunidad de charlar con varios participantes relacionados con el tema. Creo que también tenemos un tema de legislación cultural, pero sobre todo de legislación de derecho de autor, ¿no? También como tenemos una figura legal que aborda el tema del derecho de autor desde una parte patrimonialista y, por ejemplo, no sé si en particular Fernández está pensando en el tema de la apropiación cultural en términos de, por ejemplo, lo que pasa en México de la apropiación de los diseños de los pueblos indígenas, ¿no? Para usarlos de moda, a la estructura legal alrededor del el derecho de autor, ¿no? Hace falta una figura más cercana a eso, independientemente de la postura que pueda tener una organización multilateral o los países alrededor del tema. Creo que también es un tema de legislación alrededor del derecho de autor. Vale. Y sí, pues disculpas a algunas preguntas más que quedaban. Ya digo, vamos a intentar responderlas, pero para no irnos mucho de tiempo, pues yo creo que pasaríamos ahora al tercer bloque. Y bueno, pues
Cuando diseñamos el curso, cuando se diseñó el curso, se consideró que era importante acompañar la reflexión sobre la convención con algunas cuestiones de fondo, ¿no? Y entonces, antes me he referido en la primera parte algunas veces al papel de las políticas culturales y hemos dicho, pues creo que también antes Manenet se refería a la Convención de la Diversidad como la carta magna de las políticas culturales, ¿no? Y ciertamente pues hay un vínculo estrecho entre la Convención y las políticas culturales. En cierta forma, pues la Convención, decíamos, proporciona una legitimidad para la adopción de políticas culturales relacionadas con la diversidad, ¿no? Y es por eso pues, que vamos a dedicar los próximos minutos a explicar brevemente qué son las políticas culturales. De nuevo, sobre esto podríamos hacer un tratado y hacer un curso muy largo, pero bueno, lo vamos a sintetizar en algunos elementos. La Convención de 2005 define o aporta una posible definición de políticas y medidas culturales y nos dice que son aquellas políticas y medidas relativas a la cultura, ya sean locales, nacionales, regionales o internacionales, que están centradas en la cultura como tal o cuya finalidad es ejercer un efecto directo en las expresiones culturales de las personas, grupos o sociedades, en particular la creación, producción, difusión y distribución de las actividades de los bienes y servicios culturales y el acceso a ellos. Bueno, detrás de esta definición extensa, básicamente lo que nos dicen son aquellas políticas o medidas a cualquier nivel territorial que están relacionadas principalmente con las expresiones culturales y con las distintas fases de la cadena de valor cultural que decíamos antes, aunque al mismo tiempo nos dicen también son medidas o políticas que están centradas en la cultura como tal, lo cual de hecho nos abre un espacio mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, ya decíamos antes, la Convención de la Diversidad se centra principalmente en las expresiones culturales y en las industrias culturales que las vehiculan, pero bueno, hay una definición más amplia de políticas culturales, pues incluiría tanto esas expresiones culturales de la creatividad como las políticas relativas al patrimonio, ciertamente, patrimonio material o inmaterial, y políticas relacionadas con valores o con otros aspectos de la vida. Es decir, que hay múltiples definiciones y seguramente, pues habitualmente tendríamos una definición de política cultural más amplia que aquello a que se ciñe la Convención de la Diversidad. Las políticas culturales muchas veces las identificamos con la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cultura, según la administración de que se trate, pero en realidad hay muchos otros organismos públicos que adoptan medidas y políticas culturales, ¿no? Los de servicios o ministerios o secretarías a cargo de la educación, las cancillerías o departamentos a cargo de relaciones exteriores, los departamentos de economía, de comercio, etcétera, etcétera. Como veremos, todos tienen roles y asumen medidas y adoptan medidas que inciden en la vida cultural, ¿no? Por lo tanto, podemos considerar que también desarrollan políticas culturales. Y se puede considerar también que algunos organismos privados, fundaciones, corporaciones mediáticas, etcétera, tienen sus propias políticas culturales porque tienen una dirección clara, o más o menos clara, según el caso, y inciden en la esfera pública de lo cultural y transmiten valores y inciden en los debates públicos y en qué expresiones culturales llegan a la ciudadanía y cuáles no, y por lo tanto, pues Facebook y tantos otros se podría considerar que tienen una cierta política cultural. Como decía, sobre esto podríamos reflexionar mucho más. Pero en cualquier caso, también queríamos explicar algunas de las motivaciones habituales de las políticas culturales, ¿no? Algunas de las finalidades que históricamente han inspirado las políticas culturales. Y esto que presentamos aquí en la próxima diapositiva es un marco un poco ideal, porque luego habrá quien dirá, bueno, yo esto no lo he visto nunca. Es cierto, pero bueno, en distintos momentos de la historia, en distintos países, ha habido quien ha diseñado políticas culturales con los discursos que vamos a ver ahora. Y también es verdad que a veces
hay gobiernos o hay países que afirman mucho una de estas motivaciones, pero en realidad la práctica suele combinar distintos elementos, ¿no? Y según el momento y según la medida, pues se puede ir en una dirección u otra. Pero en cualquier caso, para entender que bajo el paraguas de las políticas culturales se reúnen motivaciones muy distintas, pues aquí sintetizamos algunas. Una fórmula tradicional de las políticas culturales es lo que llamamos la democratización de la cultura, que es entender que todo el mundo, toda la ciudadanía debería tener acceso a las artes y la cultura, y que las artes y la cultura muchas veces, o determinados elementos de las artes y la cultura, históricamente han quedado limitados solo a determinadas capas de la población y que es bueno ampliar el acceso, ¿no? Entonces ahí, cuando hablamos de la democratización de la cultura, se trata de ampliar el acceso sin necesariamente cuestionar qué tipo de contenidos o sin necesariamente cuestionar qué elementos incluimos en la cultura que estamos democratizando. Un poco en contraposición a eso, hay otro paradigma que es el que llamamos de democracia cultural, que es aquel que considera que hay que ampliar la esfera de aquello que consideramos que es cultura legítima y que de la misma forma pues, que la ópera o la literatura clásica deben formar parte de las políticas culturales, pues también el graffiti o los dibujos animados o cualquier forma o el trap son dignos elementos de la vida cultural. Que por lo tanto, lo que se tiene que potenciar es la capacidad de más gente de expresarse y el reconocimiento a todas aquellas personas y todas aquellas organizaciones que generan cultura. Entonces el acento se pone no tanto en el multiplicar el acceso a algo que previamente hemos considerado que era bueno, sino el multiplicar las oportunidades de crear y de ser reconocido como agente cultural que crea y que se expresa. Otra motivación es aquella que nos habla del el impacto de la cultura en el desarrollo económico y la regeneración urbana. Veía antes, un poco rápido, que había una cuestión en el chat sobre el papel de la economía para la creatividad y los discursos que remarcan el hecho de que la creatividad es una fuente de crecimiento económico. Bueno, pues esa ha sido una de las motivaciones de algunas políticas culturales en las últimas décadas, el decir, bueno, a través de la inversión en cultura se genera empleo, se puede atraer turismo, se generan beneficios económicos, impactos directos e indirectos, etc. Entonces, y también pues, se puede transformar la imagen de las ciudades, generar espacios más atractivos, etc. Entonces, esa es una realidad y es uno de los argumentos que determinados gobiernos utilizan para explicar el porqué de sus políticas culturales. Hay otra lógica que es entender que a través de la inversión en cultura o de las políticas culturales se contribuye a la inclusión social, ¿no? El hecho de que más personas puedan participar en actividades culturales contribuye a su bienestar, contribuye a empoderarlas, tiene efectos positivos en la salud y en la educación y favorece, pues, sobre todo cuando existen actividades culturales que se llevan a cabo de forma colectiva, facilita que haya personas que quizás forman parte de colectivos distintos y que de otra forma no se encontrarían y no establecerían una relación, que a través del participar en actividades culturales pueden conocerse, reconocerse mutuamente y eso contribuye a la convivencia en espacios urbanos o en espacios de otros. Otra finalidad, otra motivación de las políticas culturales es entender que es necesario corregir a los mercados. Es decir, que hay elementos de la cultura que tienen una naturaleza comercial y que pueden conseguir financiación privada y mucha gente que esté dispuesta a comprar algo y a pagar por un determinado producto, pero que hay cosas en la vida cultural que son muy dignas, que son muy valiosas, pero que difícilmente se sustentarán solo en
en el mercado, ¿no? Como puede ser pues, la creación emergente, los determinados estilos estéticos o artísticos que tengan una naturaleza minoritaria o creación en lenguas minoritarias, por ejemplo, la protección del patrimonio, que en muchos casos pues, difícilmente se sustentará en el mercado por sí solo, pero que si se considera que eso es valioso, pues hay un incentivo, hay un motivo para que haya una intervención pública en su favor. Y un último elemento que mañana sé que profundizarán más es el argumento de los derechos culturales y los valores intrínsecos de la cultura. Es considerar que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, eso está escrito en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que por lo tanto los gobiernos que creen que se han comprometido con los derechos humanos tienen que tomar medidas para permitir que efectivamente toda persona pueda ejercer su derecho a participar en la vida cultural, ¿no? Y esto también se relaciona con el hecho de que hay valores que, como la creatividad humana, la memoria colectiva o la diversidad, que son valores a proteger y que hay un rol, deber de las instituciones de intervenir en este sentido. Ya decía que esto de forma muy sintética y sabiendo que en la práctica es mucho más compleja, y hay muchas cosas que se mezclan y una misma política se puede adoptar por múltiples motivos. Pero en cualquier caso, recordar un poco algunos de estos argumentos clásicos para las políticas culturales. Hablábamos antes de la cadena de valor cultural y decíamos, bueno, la convención lo que hace es dar legitimidad a los gobiernos para adoptar políticas relacionadas con esa complejidad de la cadena de valor cultural, ¿no? Entonces aquí, de forma muy sintética y luego muchos de estos aspectos se va a profundizar en próximas sesiones, ¿no? Pero recordar, bueno, pues, ¿qué políticas se pueden adoptar para favorecer la creación? Bueno, pues el hecho de que haya escuelas de música o de arte que sean accesibles, que puedan llegar a la gente, que tengan calidad y que permitan pues, que la gente tenga acceso a la educación artística. Pero también medidas más directamente orientadas no tanto a quien se está formando, sino a quien se desempeña en el ámbito artístico, ¿no? Como pueden ser las residencias para artistas o el apoyo económico para artistas para que lleven a cabo sus creaciones. En el campo de la producción, pues puede haber un apoyo a la mejora en la calidad de los equipos de producción, estudios de grabación, imprentas, equipos digitales, etcétera, el apoyo a sellos editoriales o discográficos, o los incentivos fiscales a la producción cinematográfica, ¿no? El hecho, pues, por ejemplo, de que haya gobiernos que den incentivos a cuando haya rodajes internacionales que se quieran llevar a cabo en su territorio. Esto puede ayudar a que haya narrativas o historias locales que ganen visibilidad y que se puedan contar y se puedan dar a conocer. Da empleo seguramente a gente de la industria cultural local, puede permitir visualizar la imagen del país, etc. Un conjunto de motivos. En cuanto a la distribución, pues se pueden establecer cuotas que digan en las radios o en las televisiones o en los cines tiene que haber un porcentaje mínimo de contenidos o de películas o de música o lo que sea producido en el país o en el propio país y en aquellos otros países con los que hemos establecido acuerdos. Se puede dar apoyo también a plataformas digitales de distribución que pues, favorezcan que haya espacios para que más gente acceda a esos contenidos, o se puede dar apoyo a que artistas o empresas puedan ir a aquellos festivales o mercados profesionales donde se toman las decisiones y donde se puede dar a conocer la producción existente en un país. En cuanto al acceso, pues por ejemplo el hecho de que existan bibliotecas, centros culturales descentralizados, teatros o auditorios, o el hecho de que haya campañas de promoción del consumo cultural son iniciativas que pueden favorecer. Más allá de lo que se refiere estrictamente a las distintas fases de la cadena de valor cultural, hay otros aspectos transversales que también son políticas a favor de la diversidad
las expresiones culturales, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, se dé apoyo a las organizaciones o a las redes de la sociedad civil cultural. Antes veía una pregunta en el chat que me preguntaba una red de danza en Brasil que había llevado a cabo una serie de actividades y decía hasta qué punto UNESCO les puede dar apoyo, si recuerdo bien la pregunta. UNESCO tiene algunos apoyos y hablaremos en algún momento, creo que no hoy, pero en alguna de las próximas sesiones, del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, que es un mecanismo de financiación establecido en el marco de la Convención. Pero en cualquier caso, la Convención de la Diversidad sienta las bases para que haya gobiernos o otras organizaciones que den apoyo a la sociedad. Seguramente el apoyo podría estar en este marco. Pero también, pues, entre las otras medidas transversales está el hecho de que existan marcos de diálogo entre gobierno y sociedad civil, el hecho de que cuando los gobiernos adopten acuerdos internacionales de comercio o de cooperación, se incorpore mecanismos relativos a la protección y la promoción de la diversidad. Y esto es algo que comentaremos en la sesión del próximo viernes. Estaremos Lilian Hanania y yo. Y luego, pues, medidas, por ejemplo, relativas a la atención a la igualdad de género en las políticas culturales o las garantías relativas a la libertad de expresión artística y otras libertades fundamentales, ¿no? Y en este sentido es bueno recordar que para que la diversidad de las expresiones culturales se pueda desarrollar plenamente, es necesario contar con un marco de garantía de los derechos humanos y de lucha contra la discriminación, entre otras que afecta a la mujer, ¿no? Y de eso también vamos a hablar un poco en la sesión de la próxima semana, cuando presentemos el marco de objetivos de la Convención y los temas que se están trabajando actualmente. ¿Vale? Y bueno, disculpándome mucho porque esta sección la hemos pasado un poco rápido y se podría hablar mucho más, pero en cualquier caso, a modo introductorio, esto es lo que queríamos decir, un poco de situar las políticas culturales en el mapa y de explicar qué políticas culturales son relevantes en el marco de la. Y pasaríamos así a lo que es la última sección de la sesión de hoy, que trata otra de estas cuestiones de fondo a las que también podríamos dedicar mucho más tiempo, pero que, bueno, vamos a dedicar este rato, y que es una de las cuestiones que también está en el fondo de la Convención, es la relación entre cultura y desarrollo sostenible. Y ahí de nuevo les quería plantear una cuestión para la reflexión, invitar a quien lo desee a incorporar alguna reflexión en el chat. ¿Por qué creen que podemos decir que la cultura es importante para el desarrollo sostenible? Y ahí les invito tanto a reflexionar sobre su noción de desarrollo sostenible como el por qué o en qué sentido o sentidos podríamos considerar que la cultura es importante para el desarrollo sostenible. Manenet, que dice, porque los sectores creativos proporcionan casi 30 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, entre muchas otras cosas. Efectivamente, ese argumento del peso económico que comentábamos antes. Rachel Gabriela Vázquez comenta, la cultura abarca todas las manifestaciones de la vida humana y por tanto es fundamental su consideración. Ernesto Miranda, porque cohesiona el tejido social. Juan Carlos Díaz Medrano, porque contribuye al desarrollo de capacidades y genera espacios de participación social. Efectivamente, Tatiana Villegas añade, la cultura es un derecho y un atributo inherente a los seres humanos y por eso tiene que ocupar un lugar importante para el desarrollo sostenible e inclusión, ¿no? Con lo cual estamos viendo, pues esto, tanto el vínculo con los derechos, el vínculo con aspectos de desarrollo de capacidades, de cohesión social, cohesión del tejido social, genera espacios de participación, en la dimensión económica que aporta,
María Tenaglia también en este sentido dice por todos los sectores que mueve la economía naranja, y para que no esté familiarizado con el contexto de economía naranja, sería lo que según qué contexto se llama la economía creativa o los sectores económicos relacionados con la creatividad, y remarcando especialmente su impacto económico. Ángela de la Torre dice, creo que es transversal, ya que se articula con lo político, lo social y lo económico. Es decir, esa dimensión transversal de lo cultural, porque crea fuentes de trabajo, dice Mario Rivaldivieso. Susines Bello dice, si la sostenibilidad supone utilizar los bienes presentes sin comprometer la existencia de los mismos para las generaciones futuras, es esencial sostener la cultura, ¿no? En efecto, esa reflexión sobre la definición de sostenibilidad y decir, bueno, pues la cultura es lo que puede permitir no comprometer la existencia de esos bienes presentes para las generaciones futuras, ¿no? Bueno, de Miss Mata veo el vínculo entre educación y cultura también como algo importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, de nuevo, sí, de nuevo, no puedo leerlos todos porque hay muchos. Gracias a todo el mundo por las aportaciones. Y en cualquier caso, bueno, yo creo que tenemos un paisaje amplio de argumentos, y yo, bueno, pues quería aportar algunos. Seguramente no agotaremos el listado de todo lo que podríamos decir, pero en cualquier caso, por recoger algunos posibles argumentos, ¿no? Creo que ahora leía una definición de alguien que nos remitía a la definición original de sostenibilidad, ¿no? Hay una definición de desarrollo sostenible que es aquel que dice, bueno, es el desarrollo que permite responder a las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras de seguir respondiendo a sus necesidades, ¿no? Entonces, si entendemos eso, decidir qué queremos dejar a las generaciones venideras no es algo fácil y no es algo objetivo, sino que es algo que viene marcado por nuestros valores. Lo que consideramos que es necesario legar al futuro, seguramente podríamos consensuar algunos elementos, pero también hay otros que hemos construido culturalmente. Y en este sentido, se puede considerar que cualquier reflexión sobre el desarrollo sostenible, creo que hice un error al hacer la diapositiva, no quería decir cualquier reflexión sobre el desarrollo cultural, sino cualquier reflexión sobre el desarrollo sostenible es inevitablemente cultural, entendiendo ahí cultural en sentido profundo. Otro, antes hablábamos de derechos culturales y valores intrínsecos de la cultura. Pues esa idea nos lleva a considerar que la creatividad, la memoria, el conocimiento o la diversidad son valores clave en la dignidad humana y deben ser fortalecidos, ¿no? Son cosas que solo nos aportan la cultura y que sin cultura pues echaríamos a perder. Al mismo tiempo, esa dimensión transversal que aparecía en varias de las aportaciones que hacían en el chat, ¿no? Las prácticas, los bienes y los servicios culturales pueden contribuir a la cohesión social, a la salud y al bienestar o al crecimiento económico, y por lo tanto existen ese conjunto de interrelaciones transversales entre las distintas dimensiones del desarrollo, incluida la cultura, y por lo tanto es importante que la cultura forme parte de ese paradigma del desarrollo y que eso conlleve explorar y profundizar las interrelaciones entre estos distintos ámbitos. Y por último, decimos, a través de la creatividad podemos imaginar, crear y difundir formas de adaptación a un sistema planetario en transición. Si nos vamos a cuestiones como la sostenibilidad en sentido más planetario, pues tiene que existir esa reflexión desde lo creativo y desde lo cultural para imaginar y crear alternativas. Esa idea de que la cultura importa para el desarrollo sostenible, que creo que queda patente en las aportaciones que hacen en el chat y en esto que estábamos comentando, se refleja de alguna forma
en la idea de que la cultura debería ser considerada el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Y eso es una determinada visión del desarrollo sostenible. No es la mayoritaria, pero es la que defienden quienes creen que la cultura tendría que ser importante en esa consideración de la sostenibilidad. El paradigma mayoritario en el desarrollo sostenible se basa en tres dimensiones: lo económico, lo social y lo medioambiental. La propuesta de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, que en su día propuso un pensador australiano llamado John Hawkes en un libro del año 2001, y que luego asumió como propia la Agenda 21 de la Cultura en 2004 y se ha venido trabajando desde entonces, apuesta por situar la cultura al mismo nivel que las otras dimensiones y considerar que el desarrollo sostenible tendría que basarse en estos cuatro aspectos. Eso, como decía, queda reflejado en un documento del que les quería hablar un momento, que es la Agenda 21 de la Cultura. Es un documento aprobado en un encuentro internacional en Barcelona en el año 2004, a partir de una reflexión conjunta entre gobiernos locales y agentes de la sociedad civil, en una reflexión que no era muy distinta de la que al mismo tiempo se estaba haciendo en UNESCO alrededor de la diversidad de las expresiones culturales, ¿no? Y existen ciertos paralelismos entre ambos documentos. En cualquier caso, la Agenda 21 de la Cultura se centra básicamente en el nivel local, en las ciudades, en los pueblos, en los territorios locales, así como la Convención de la Diversidad es principalmente un documento que firman gobiernos nacionales, ¿no? En este caso hablamos más del terreno local, del nivel local, y que vincula la cultura y el desarrollo sostenible y proporciona una guía para trabajar en políticas culturales conectadas con esto. Es un documento que desde entonces, desde 2004, ha sido asumido como propio por más de 700 gobiernos locales, así como asociaciones, fundaciones, universidades y otros agentes, y que desde 2004 es promovido por una red internacional de gobiernos locales, que es la principal plataforma internacional de administraciones locales, que se llama CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que tiene una comisión de cultura. Mañana intervendrá en la sesión Jordi Pascual, que es el coordinador de la Comisión de Cultura, CGLU. Muy brevemente, ¿cuáles son las principales ideas clave de la Agenda 21 de la Cultura que sirven para reforzar esa idea del vínculo entre cultura y desarrollo sostenible? Pues que los derechos culturales son la base para legitimar políticas culturales basadas en acceso, participación, patrimonio, diversidad y creatividad. Cuando antes hablábamos de las distintas motivaciones de las políticas culturales, decíamos, bueno, una son los derechos culturales, y ahí la Agenda 21 de la Cultura apuesta por esto. La Agenda 21 de la Cultura nos dice también la vida cultural tiene una muy potente dimensión local. Es en las ciudades, es en los pueblos donde podemos acceder a la cultura, donde podemos participar colectivamente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los gobiernos locales juegan un papel esencial en hacer efectivos y garantizar esos derechos culturales. Y al mismo tiempo dice, en la vida local, lo cultural se interrelaciona con lo educativo, lo social, lo económico, lo medioambiental, y por lo tanto es responsabilidad de las políticas culturales tener esa visión de conjunto y esa visión transversal. Y al mismo tiempo es necesario entender que en el nivel local hay muchos agentes que hacen aportaciones necesarias, que no, el gobierno local tiene una responsabilidad importante, pero no lo debe hacer todo, sino que debe establecer marcos de reconocimiento y de interlocución y diálogo con el sector privado y con la sociedad civil, y que todas las aportaciones son necesarias para garantizar la sostenibilidad de la cultura en su conjunto. Y por último nos dice también, las realidades en las ciudades muchas veces se asemejan, pese a la diversidad, pese a los desequilibrios, etc. Con lo cual, es necesario potenciar la cooperación internacional para intercambiar conocimientos, para intercambiar prácticas y para contribuir también a la diversidad. Como les decía antes, y con esto vamos ya terminando,
aunque existen argumentos, los hemos compartido, para considerar que la cultura forma parte del desarrollo sostenible, los principales marcos institucionales no lo reconocen como tal, sino que se centran en otros o priorizan otros ámbitos del desarrollo sostenible. Y es posible que hayan oído hablar y que conozcan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un documento adoptado por Naciones Unidas en 2015, que establece la hoja de ruta durante 15 años, entre 2015 y 2030, en cuanto a la contribución al desarrollo y al desarrollo sostenible en sentido amplio. Es un documento aprobado, como decía, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que establece compromisos para contribuir al desarrollo en todos los países del mundo. Se entiende que el desarrollo de todos los países tienen retos, tienen desafíos en cuanto a desarrollo, aunque tengan puntos de partida distintos y necesidades distintas, y que por lo tanto todos los países tienen que hacer pasos adelante en este ámbito. Y esto se concreta en 17 objetivos de desarrollo sostenible, los que llamamos los ODS. Hay ODS sobre educación, sobre salud, sobre género, sobre infraestructura, sobre desarrollo económico, sobre agua, etcétera, etcétera, pero no hay ninguno sobre cultura. Y eso se estuvo batallando en su día, hubo organizaciones implicadas en intentar que hubiera un objetivo específico sobre cultura, pero eso no sucedió. Pero lo que sí se consiguió es que haya algunas referencias a cultura en distintos ODS, ¿no? Cuando se habla de el hecho de que las ciudades deben proteger su patrimonio, que en la educación se debe promover la diversidad cultural, se tiene que fomentar la creatividad, el turismo tiene que respetar las culturas locales. Es decir, hay algunos elementos sobre cultura, pero no hay un conjunto de medidas relacionadas, un conjunto cohesionado y coherente de medidas para la cultura. Pero en cualquier caso ofrece un cierto marco sobre el que ir avanzando en la consideración de la cultura en el desarrollo sostenible. Y ahí, bueno, podríamos iniciar un debate profundo y yo creo que es una de las cuestiones que seguramente estarán en el trasfondo de las próximas sesiones, pero quería terminar recordando algunas ideas de un texto de Alfons Martinell, que cuando se aprobó la Agenda 2030 reflexionó sobre el por qué no se había incorporado la cultura, ¿no? Y él aportaba algunos argumentos que creo que vale la pena recordar para decir, bueno, muchos estamos de acuerdo en lo bueno y en lo necesario que es lo cultural, pero también es verdad que no se ha alcanzado un grado suficiente de consenso para que eso esté más central en la agenda, ¿no? Y Alfons decía, bueno, pues hay muchos gobiernos nacionales que tienen miedo a reconocer la diversidad cultural porque esto conllevaría a revisar sus prácticas y sus formas de trabajo y por lo tanto prefieren que esto no forme parte de las agendas internacionales y tener mayor autonomía para hacerlo. También decía, el sector de quienes trabajan en desarrollo en general sigue percibiendo lo cultural como algo secundario, como algo que tiene que venir después de que se hayan cubierto otras necesidades que son más prioritarias. Sugería también que en el sistema de Naciones Unidas UNESCO no tiene suficiente incidencia, no tiene suficiente influencia para conseguir que sus mensajes calen en las grandes agendas políticas. Decía también que aunque hay muchas evidencias de que la cultura contribuye al desarrollo económico y a otras dimensiones del desarrollo, esto no fue suficiente o hubo quien se resistía a incorporarlo. Y por último, él decía, bueno, muchas veces en según qué ámbitos y quien está negociando documentos de este tipo puede considerar que la cultura es algo vinculado al pasado y no tanto al futuro. Cuando hablamos de desarrollo sostenible y pensamos en el futuro, pues se considera que para según quién la cultura es algo más bien a dejar atrás más que algo a promover en sentido futuro. Ya digo, no estaremos de acuerdo, pero es importante tener en cuenta algunas de estas temáticas. Yo creo que lo voy a dejar aquí y vamos a ver si hay alguna intervención en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas y podemos todavía dedicarle algún minuto más.
pero solo decir, bueno, en los próximos días creo que recibirán materiales relacionados con la sesión y, entre otras cosas, encontrarán una serie de recomendaciones bibliográficas, ¿no? Que bueno, aquí las ven, ya digo, las recibirán luego. Identificamos tanto en esta como en las sesiones que van a venir, pues una serie de lecturas obligatorias, y ahí yo planteaba dos, algunas lecturas sugeridas, un texto de Alfons Martinell, un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos y un documento de UNESCO del que salía una de las imágenes que les he presentado antes, y luego una serie de recomendaciones adicionales para quien tenga tiempo y quiera profundizar en algunas de estas cuestiones, ¿no? Ahí la última referencia que ven ahí, que es el Informe Mundial 2018 de UNESCO, es el que antes mencionaba cuando había una pregunta que decía qué políticas se pueden adoptar para favorecer ese mayor reequilibrio internacional. Pues decía, bueno, yo creo que mirar el último informe mundial de UNESCO proporciona algunas ideas de buenas prácticas. Entonces ahí pues tienen eso, pero ya digo, van a recibir esto. Vale, pues bueno, yo creo que de momento lo dejamos ahí y vamos a ver ahora si tenemos tiempo de responder a alguna cosa más. Vale, a ver. Vale. Vale, bueno, estaba la pregunta de antes de Aline que no había podido responder, que decía, en los últimos años se habla sobre la economía de la creatividad, que va un poco más allá de lo que son las industrias culturales y creativas. Y esto ha generado un debate sobre la medición de la cadena de valor del sector, etcétera. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, efectivamente, o sea, hay muchas definiciones posibles de lo que incluimos en las industrias culturales y creativas, la economía creativa, la economía cultural, la economía naranja, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo la sensación de que la convención del 2005 cubre un panorama relativamente amplio de esos sectores. Seguramente no todos, y hay algunos elementos que quedan fuera, pero yo creo que hay una cierta complementariedad entre lo que plantean buena parte de esos estudios o de esos argumentos relacionados con la economía de la creatividad y lo que propone la Convención de 2005. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias a todos. De nueva cuenta, agradecer profundamente la confianza de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural, en coordinación con la Comisión Alemana para la UNESCO, para poder llevar a cabo este programa para América Latina. Estamos empezando, es la primera sesión, faltan otras 7. Vamos a estar al pendiente de sus dudas y comentarios vía correo electrónico. Vamos a estar resolviendo las dudas con Jordi. Como les comentaba, hay una serie de recomendaciones bibliográficas que vamos a estar compartiendo con ustedes, además de las que ya compartimos en los correos previos, y pues estamos al pendiente de sus dudas, comentarios, sugerencias, y pues felices de que estén con nosotros.